Muy bien. C, el adenoma folicular puede tener células parafoliculares, células C. ¿Hasta acá qué me dicen? ¿Adenoma folicular? ¿Célula C? No. Medular. Medular, listo, lo descartamos. D, es una proliferación de células foliculares con cápsula propia que puede tener células con citoplasma granular eosinófilo por la presencia de abundantes mitocondrias. Sí. Correcto. Muy bien, excelente. La D, entonces. Paciente femenino de 36 años presenta un nódulo en el lóbulo tiroideo derecho, se realiza eco y se informa, bueno, no importa, bordes difusos, microcalcificaciones, hacemos la punción y vemos células con núcleos de aspecto ópticamente negativo. ¿Qué piensan? Papilar. Papilar. Muy bien. Hendiduras nucleares, surcos intranucleares, grooves y pseudoinclusiones nucleares. Eso es lo que le dije, que lo memoricen, ¿sí? Porque puede no aparecer esto y aparecer lo otro, ¿sí? Bueno, se conforman, miren esto, no se confundan. Dichas células se disponen conformando pequeños folículos, ¿sí? Si me hablan de folículos, no necesariamente vamos a hablar de un carcinoma folicular, ¿sí? Porque piensen que el carcinoma papilar tiene una variante histológica que es folicular, y es el más frecuente encima. Entonces, ya dijimos, carcinoma papilar de tiroides, la D. Mujer de 30 años con antecedentes de radioterapia en cabeza y cuello, piensan en radioterapia. Carcinoma medular. Papilar. Ok, volvamos a las bases. Radioterapia. Papilar. Papilar. Muy bien, papilar. Bueno, hasta acá papilar, vamos a ver lo demás. Células con núcleos ovoides solapados, algunos presentan surcos o hendiduras y otras pseudoinclusiones o vacuolas intranucleares. Pensamos en... Papilar. Muy bien. Mujer de 65 años debuta con disnea y disfagia, refiere antecedentes de infecciones por vía respiratoria alta. Antecedente de infección de vía respiratoria alta. Kervain. Kervain, excelente. Células gigantes pleomórficas con fibrosis intensa. Kervain, excelente. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí. Bueno, paren, ahora volvemos a los choice. No, tengo que seguir con los choice, porque si no, no. Voy a hacer foco en tiroides, porque es lo más tomado, chicos. Así que discúlpenme si ven 500.000 choice, pero posta les van a tomar mucho de tiroides. Así que, bueno. En referencia a los tumores tiroides, señalen cuál o cuáles son los enunciados correctos. A. El carcinoma papilar es el tipo histológico menos frecuente. ¿Es el menos frecuente? Falso. Más frecuente. Falso. Descartamos. El resultado de la punción aspiración con aguja fina del nódulo tiroideo se informa como lesión folicular, pero no permite diferenciar de un adenoma de un carcinoma folicular. Falso. Muy bien, excelente. C. El 80% de los carcinomas medulares forman parte de los síndromes NEM, siendo multicéntricos y bilaterales. Falso. Ahí está lo que me corrigieron, ¿sí? Que está muy bien. No es ni el 70 ni el 80%, no, es al revés. Los esporádicos son el 70 al 80%, ¿sí? Muy bien. La D. El carcinoma papilar tiene mal pronóstico. ¿Carcinoma papilar tiene mal pronóstico? Buen pronóstico. Buen pronóstico. Listo, descartamos. Y por ejemplo, si leemos después lo que sigue. Hay presencia de metástasis ganglionares únicas en ganglios cervicales regionales. ¿Eso es correcto? Papilar. No. Ok, volvamos a las bases. Sí. Sí. Recuerden, el Bien. papilar era los ganglios cervicales linfáticos que los invadía. Entonces esa parte sí es correcta. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. La presencia de mutaciones pregunta. BRAF. Sí.
Cuando está haciendo metástasis, entonces no podemos inferir que sería mal pronóstico. ¿Por qué decís eso? Nada, porque dice que tienen mal pronóstico cuando se diagnostican con metástasis. Entonces lo hubiese pensado como correcta, porque siempre que asocio metástasis es como mal pronóstico. Bueno, acá lo que pasa es que tenemos otros criterios que justamente viene ahora, otros criterios de mal pronóstico en carcinoma papilar. O sea, en general, si hablamos de metástasis a nivel de ganglios linfáticos, en neoplasias en general, es de mal pronóstico. Pero acá en carcinoma papilar no es tan así. Pero está bien tu razonamiento. Ok. Pero porque está escrito como únicas ahí, metástasis únicas, yo pensaba que estaba mal. Porque yo pensaba que podría metastasear por otro lado también. ¿Qué decís? ¿Que no se va de los ganglios linfáticos? No, yo decía que podría metastasear de otros lados y no solamente a los ganglios. Por eso yo pensaba que estaba mal. Ay, perdón, no te entiendo. Que está escrito ahí, la presencia de metástasis ganglionares únicas en ganglios cervicales regionales. Y yo pensaba que estaba mal porque no son únicas, que podría ir al otro lado, por eso. Ah, ok, bueno, está bien, pero no va por ahí. Va por otro lado, que es a nivel genético, ¿sí? El mal pronóstico. Habíamos hablado acá que la mutación en el gen BRAF es de mal pronóstico porque se asocia a invasión y a metástasis, ¿sí? Ok. Entonces, la presencia de mutaciones BRAF en los carcinomas papilares se relaciona con peor pronóstico. Bueno, sí. Verdadero, claro. F, el carcinoma medular es una neoplasia neuroendocrina cuyo origen son las células parafoliculares, por lo cual el dosaje de calcitonina es útil para el diagnóstico y seguimiento postquirúrgico. Correcto. Verdadero. Muy bien, entonces verdadero E y F. En referencia a la patología tumoral tiroidea, indique el enunciado incorrecto. A. Pacientes que han recibido tratamiento radiante en cabeza y cuello tienen mayor incidencia de cáncer de tiroides. ¿Ese es correcto o no? Correcto. Muy bien, correcto. Entonces no lo marcamos porque está pidiendo lo incorrecto. B. El adenoma folicular representa una proliferación benigna de folículos rodeados por una cápsula fibrosa, por lo general no funcional. Correcto. Muy bien, excelente. Está rodeado por la cápsula fibrosa. Muy bien. C. Los nódulos tiroides tiroideos en pacientes mayores tienen más probabilidad de ser neoplásicos que en pacientes jóvenes. Habíamos usado mi ejemplo. Falso. No, falso. Falso. Yo tenía más chance de tener una neoplasia que un paciente mayor, si tengo un nódulo. Muy bien. Entonces la C es falsa. D. Los nódulos solitarios son 4 veces más frecuentes en la mujer que en el hombre, siendo en su mayoría trastornos no neoplásicos. Ejemplo, nódulo dominante, un bocio multinodular, quiste simple, o neoplasias benignas como un adenoma folicular. ¿Qué dicen? Los nódulos solitarios son más frecuentes en una mujer o en un hombre. En un hombre. Un nombre, sí. A ver, volvamos entonces a los datos que yo les había puesto. Estos son redatos choice. ¿De qué estamos hablando? Miren, los nódulos solitarios tienen más chance de ser neoplásicos que los múltiples. Y es eso lo que decía. A ver, ¿dónde estaba? Acá. Nódulos solitarios son 4 veces más frecuentes en la mujer que en el hombre, siendo en su mayoría trastornos no neoplásicos. Eso hasta ahí está bien, ¿no? Sí. Ok. O neoplasias benignas como un adenoma folicular. ¿Qué dicen? Lo que está preguntando acá es qué es. En dos cosas, de que en la mujer es más frecuente y los solitarios, eso sería más, o sea, eso sería más probable que la mujer tenga más tumores, por así decirlo. Eso está mal, es al revés. ¿No dijimos que los solitarios son más frecuentemente neoplásicos que los Es no eso, solitarios? Eso es lo que está preguntando, exactamente. Lo otro es para despistarlo, ¿sí? Lo que está preguntando acá es si los nódulos solitarios tienen más chance de ser neoplásicos que los múltiples.
¿sí? Que sería esta última parte. Por eso hay que estar atentos. ¿Estamos? Sí, me recuesta igual la oración. A mí también. Véanlo después Está eso, bien. ¿sí? ¿Pero qué sería entonces? ¿Sería verdadero? Para mí está bien. Sí. Ay, perdón, estoy contestando algo. Bánquenme un segundito. Bueno, ahí volví. ¿Qué decimos? El D es verdadero. Entonces, el incorrecto es el C. Los nódulos tiroides en pacientes mayores tienen más probabilidad de ser neoplásicos que en pacientes jóvenes. Pero, perdón, es que me confunde eso. Si los solitarios son la mayoría neoplásicos y ahí dice en su mayoría trastornos no neoplásicos. En la D. Claro, pero dicen la mujer, entonces ahí Ah, ok. Para la mujer, Ok. yo también me confundí. Ok. Ahora Este lo hicieron de maldito. Aparte dice Ah, incorrecto. sí. Que sí. Cuando re aparece complicado. incorrecto te mata. No, ok. Bueno. Ok, ahora sí lo entendí. Gracias. Igualmente después véanlo más tranquis, ¿eh? En referencia a los tumores tiroides, señale cuál es el enunciado correcto o correctos. Voy a respirar hondo. El 80% de los carcinomas medulares forman parte del síndrome NEM, siendo multicéntricos y bilaterales. Acá que me habían corregido, ¿este verdadero o No. es falso? Falso. Muy bien, excelente. Bueno, así les queda a ustedes y a mí también. ¿Cuál es el porcentaje entonces? Que el 70 al 80% son esporádicos Ah, ok. y el 30 al 20% son asociados al síndrome NEM. Ok, gracias. Bueno, B. La mayoría de los carcinomas anaplásicos se caracterizan por invasión a estructuras adyacentes, crecimiento rápido y metástasis al momento del diagnóstico. Correcto. Puede ser. Muy bien, correcto, excelente. C. La presencia de mutaciones BRAF. Mutaciones BRAF. ¿Buen pronóstico o mal pronóstico, BRAF? Mal pronóstico. En los carcinomas papilares se relaciona con peor pronóstico. Verdadero. Correcto. D. El resultado de la punción aspiración con aguja fina de nódulo tiroideo se informa como una lesión folicular, pero no permite diferenciar de un adenoma de un carcinoma folicular. Falso. ¿Correcto? Falso. Falso. ¿Cómo lo diferencio en una punción entonces? ¿Qué tengo que ver? Invasión. Sí, la glándula, pero hay algo más importante. Infiltrados. la cápsula. Ah, ahí lo dijeron. La cápsula. La cápsula, eso es lo que tengo que ver, chicos. Por eso hacemos. Si hago una punción, aspiración con aguja fina y no agarro una porción de la cápsula, la hice mal, la tengo que repetir. Por eso es importante. E. El carcinoma papilar tiroideo es el tipo histológico menos frecuente y su diagnóstico histológico se basa en la observación de estructuras papilares. Es Falso. más Falso, frecuente. Ok, acá tenemos dos partes. La primera parte dice que el carcinoma papilar es el tipo menos frecuente. ¿Ese es verdadero? Falso. 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 Y la segunda parte, su diagnóstico histológico se basa en la observación de estructuras papilares. ¿Eso es verdadero? No, Sí. no necesariamente. Porque a veces puede no tener las No hay diagnóstico. Ok, se picó acá. Sí, pero no. O sea, si está, puede ser sugestivo, pero lo más importante es... Los Los núcleos. núcleos. Muy bien, Núcleos. excelente, los núcleos. F. Los adenomas foliculares con mayor frecuencia son los precursores de los carcinomas. Uf. ¿Qué dicen? Falso, ¿no? Muy bien, excelente, ¿sí? Muy bien. G. El carcinoma medular es una neoplasia neuroendocrina cuyo origen son las células parafoliculares, por lo cual, bueno, este es lo mismo que el anterior. Este es verdadero, ¿sí? Que medíamos calcitonina. ¿Estamos hasta acá bien? Después, chicos, yo les marco, les paso, digo, ¿cómo es? Ya me dio más. Muestras. Les paso los choice con las respuestas marcadas, y después lo transcribo y se los paso. ¿Estamos? Así que no se preocupen Genial. si se pierden un poco. Una mujer de 40... Sí, La F que habla de los adenomas foliculares con mayor frecuencia en los precursores del carcinoma está mal porque no son solitarios.
No, está mal porque los adenomas en general quedan como adenomas, ¿sí? Y no evolucionan a un carcinoma, no malignizan, en general. En general, dale. O sea, es infrecuente que malignice un adenoma. Bueno, una mujer de 40 años notó un agrandamiento en la región anterior del cuello durante los últimos 8 meses. Examen físico, Hay agrandamiento de la glándula tiroides, simétrico y difuso, sin sensibilidad. Sin sensibilidad, es decir, no le duele. Ahí descartamos lo inflamatorio. Radiografía de tórax es normal. Hacemos biopsia. Células compatibles con una neoplasia. Laboratorio es eutiroideo, pero el calcio ionizado sérico está elevado. ¿En qué piensan si el calcio está elevado? Medular. Medular, ¿por qué? ¿La C de qué? Y también ¿de qué era la C? Rojo Entre las Congo. palas moleculares. Rojo Congo, y le pueden agregar también la C de calcio. ¿Sí? Ok. Bueno. La lleva a cirugía, células poligonales en nidos. Si recuerdan de la descripción microscópica, el medular tenía las células poligonales en nidos. Inmunotensión para calcitonina positiva, bueno, tinción con rojo Congo. Es cantadísimo que es un medular. ¿Se entendió hasta acá todo esto entonces? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a hablar de paratiroides, hiperparatiroidismo. Nos olvidamos de la glándula tiroides, ¿ok? Vamos a hablar de la glándula paratiroides. Y acá vamos a hablar de hiperparatiroidismo. Un repaso de la histología normal de la glándula paratiroides y fisiología de esta es que tenemos 4 tipos celulares. Las células principales, que serían estas células, las células oxífilas, que serían estas células, las células claras, y también podemos encontrar adipocitos. La función de la hormona paratiroides es el balance de calcio. ¿Qué es lo que hace? Estimula la resorción ósea mediada por osteoclastos, es decir, es hipercalcemiante y también es hipofosfatemiante. Viene un paciente con alta calcemia y bajo fosfato, pensamos en una patología a nivel de la paratiroides. Entonces ahora sí vamos a hablar de hiperparatiroidismo. Podemos tener hiperparatiroidismo primario, secundario o terciario. El primario puede estar dado ya sea por un carcinoma, neoplasia maligna a nivel de la paratiroides, puede estar dado por un adenoma, neoplasia benigna de la glándula paratiroides, o puede ser por una hiperplasia de la glándula paratiroides. Es decir, todos estos tienen en común que aumentan la hormona paratiroides. Y esto va a dar el hiperparatiroidismo, en este caso es primario. ¿Por qué? Porque la patología está dentro de la glándula primaria. Luego puede ser secundaria, respuesta a una hipocalcemia prolongada, que puede ser, por ejemplo, por una insuficiencia renal crónica o por una deficiencia de vitamina D. Es decir, ¿qué pasa con la vitamina D? Es que no va a haber absorción de calcio a nivel intestinal. Y eso genera a nivel crónico una hipocalcemia, y como respuesta vamos a tener un hiperparatiroidismo secundario. Y el terciario es cuando hay una hipersecreción persistente de la hormona paratiroidea, incluso después de resuelta la causa. Por ejemplo, venía un paciente con un hiperparatiroidismo secundario de años, de décadas, pónganle, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica, y le pudimos hacer el trasplante renal, y aún así, cuando solucionamos todo, el paciente persiste esa hipersecreción de la hormona paratiroides. Esa sería la causa terciaria. ¿Qué es lo más importante para ustedes? Va a ser el hiperparatiroidismo primario. Que ya dijimos, las causas por frecuencia, primero va a ser el adenoma, el 80 al 95% de los casos es un adenoma, hiperplasia primaria, que va a ser 10 al 55%, y después carcinoma, lo menos frecuente. Hablamos de adenomas entonces. El solitario esporádico es el más frecuente de los adenomas,
y las mutaciones van a estar relacionadas a una sobreexpresión de ciclina D1 y al MEN1, otra vez el MEN, ¿sí? La macroscopía, vamos a ver, un nódulo rojo, marrón, blando, circunscripto y capsulado. Recuerden, es una neoplasia benigna, está capsulada. En la microscopía vamos a ver células poligonales con núcleo central y pequeño. ¿Ven estos núcleos central y pequeño? Pueden hallarse nidos de células oxífilas y van a estar capsuladas, y la atipía es infrecuente. Esto es importante, ¿sí? No siempre la atipía es criterio de malignidad. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? La atipía es infrecuente y no es criterio de malignidad, ¿sí? Es importante eso. Entonces dejamos de lado los adenomas y ahora vamos a hablar de hiperplasia primaria. Este afecta a las 4 glándulas. Obviamente acá puede afectar más a una glándula o a un par de glándulas que a las otras glándulas, ¿sí? Pero en general afecta a las 4 glándulas. Puede ser esporádico o asociado al MEM. En la microscopía vamos a ver una hiperplasia de las células principales y es infrecuente que sea la hiperplasia de las células claras. Carcinomas son circunscriptas y difíciles de distinguir del adenoma, ¿sí? Miren acá, ¿por qué no siempre sirve la biopsia? En la microscopía se parece a la glándula paratiroides normal, va a ser capsulada y el diagnóstico no es por biopsia, es por la invasión de tejidos adyacentes y metástasis. Entonces, si viene un paciente con un carcinoma paratiroideo, no le podemos hacer el diagnóstico por biopsia. Básicamente el diagnóstico va a ser por la clínica, por los estudios de imágenes, por la metástasis, por invasión de tejido. Porque la microscopía me va a dar todo normal, ¿sí? No va a haber invasión de la cápsula, vamos a ver una histología casi normal, ¿sí? Esto es importante que lo sepan. ¿Estamos bien? Sí. Ok, yo creo que tengo choice acá. Bueno. Una paciente de 45 años presenta cólicos renales frecuentes. ¿Qué piensan? Cólicos renales frecuentes. ¿Cómo va a estar la calcemia? Podría llegar a ser... Miren, acá los cálculos son de calcio. Alto. Aumentar la calcemia, ¿no? Muy bien. Paren, que me salté esto en cuanto a la clínica. El paciente puede tener, bueno, hipercalcemia, alteraciones emocionales. Lo más importante acá van a ser nefrocalcinosis, nefrolitiasis, puede llegar a tener pancreatitis, úlcera péptica, deformación a nivel de los huesos, y osteoitis, fibrosis quística y atrofia muscular. Bueno, en base a eso, ahora sí vamos a... Entonces dijimos, va a tener... ¿Es en todos los tres? ¿Cómo? Es en todos los tres. En adenoma, carcinoma y hiperplasia. Sí, en hiperparatiroidismo en general, que puede ser por adenoma, carcinoma o hiperplasia. Bueno, presenta dolores óseos generalizados con deformaciones óseas. Ahí hablamos de la osteoitis que les había mencionado, la osteoitis fibrosa quística. Y análisis en laboratorio muestran hipercalcemia e hipofosfatemia. Ahí pensamos en hiperparatiroidismo, ¿sí? Hipercalciuria, hiperfosfaturia, aumento de paratormona. En las glándulas paratiroides vemos una masa redondeada en la glándula superior izquierda, la cual es extirpada, y en la histología vemos células poligonales uniformes con núcleos centrales y pequeños rodeados por una cápsula fibrosa. Células poligonales uniformes, ¿sí? Células poligonales con núcleo central y pequeño, ¿sí? Son esa es la histología. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, hiperplasia paratiroidea. B, adenoma paratiroideo. C, hiperparatiroidismo secundario. D, carcinoma paratiroideo. Adenoma. Y el adenoma por la cápsula. Muy bien, excelente, ¿sí? Rodeada por una cápsula fibrosa. ¿Por qué no es la A? ¿Por qué no es hiperplasia paratiroidea? ¿Solamente vamos a ver células poligonales uniformes en hiperplasia? ¿O vamos a ver las otras células que corresponden a la glándula paratiroidea? Las células claras, dijiste. Sí, faltan un montón de células, ¿sí?
quedan hiperplasia. Las principales, las oxífilas, ¿sí? Claras, ¿sí? Entonces no da en cuanto a la descripción. Adenoma paratiroides sí da. C, hiperparatiroidismo secundario. Y quiero que piensen en la D. Carcinoma paratiroideo. ¿El diagnóstico es por histología? Habíamos dicho que era por la clínica. Muy bien, por la invasión, la metástasis, ¿sí? Excelente. Entonces, bueno, es la B. Vamos por otra. Usted se encuentra cursando cirugía en la UDH y tenés que dar una clase de hiperparatiroidismo primario. Tenés que ver sobre causas de que puede ser adenoma, hiperplasia o carcinoma. Estás armando la clase y te preguntas cuáles son las principales características que se deben tener en cuenta para diferenciar estas entidades entre sí. Indique la opción correcta. A. El adenoma se diferencia del carcinoma porque generalmente afecta múltiples glándulas. Adenoma, ¿afecta múltiples glándulas? No. ¿Cuánto afecta? ¿Muchas glándulas? ¿Varias glándulas? ¿Uno? Solitaria. Una. Muy bien, muy bien. B. El carcinoma se diferencia del adenoma por su comportamiento biológico. No. Está preguntando. Reformulo la pregunta. ¿El carcinoma se diferencia del adenoma por la clínica? Sí. Por la Sí. clínica, sí. Eso es lo que pregunta, ¿sí? Entonces esa es correcta. Ese es el comportamiento biológico, la metástasis, las invasiones. Claro. C. El carcinoma se diferencia del adenoma por sus características citológicas. Claro, no. Eso sería mal. Muy bien, incorrecta. D. El carcinoma se diferencia de la hiperplasia porque en general no hace metástasis. No. No, falso. ¿Qué dicen? Falso. Falso, Falso. sería lo contrario. Si estuviera al revés, claro, si dijera esto, la hiperplasia se diferencia del carcinoma porque en general no hace metástasis, estaría bien, pero esto así en este orden está mal. Muy bien. Pero yo no entendí muy bien por qué la de las características citológicas. Porque el carcinoma, en cuanto a la histología, puede parecer bastante a una glándula paratiroides normal. Y el adenoma se parece a la glándula paratiroides normal. Va de la mano, ¿me entendés? Pero entonces no voy a tener como anaplasia, No, celular, nada. no, mira, acá como lo tenemos. Carcinoma de paratiroides es parecido a la glándula paratiroides normal. No hay anaplasia, no hay figuras mitóticas, no hay nada de eso. El diagnóstico no es por biopsia, es por invasión de tejidos adyacentes y metástasis. ¿Vieron cómo todo en medicina no es como lo habíamos visto en generalidades, digamos, de neoplasia? Sí. Muy bien. Y acá es el mismo enunciado, pero con distintas opciones. Vamos con las opciones. A. Tanto el carcinoma como la hiperplasia atípica no generan metástasis. Falso. ¿Correcto o incorrecto? Muy bien. El carcinoma hace metástasis, listo, es falso. B. El carcinoma se diferencia del adenoma por su capacidad de invadir los tejidos circundantes. Verdadero. Muy bien, el carcinoma se diferencia del adenoma por sus características citológicas y número de mitosis. No, Bueno, difícil, recién dijimos que no. Excelente. D. Falso. Perfecto, ya gané. Excelente, es incorrecto. D. El adenoma se diferencia del carcinoma porque generalmente afecta a múltiples glándulas. Ya lo hablamos. Lo contrario, claro. No, era solitaria. Muy bien, excelente. Hasta acá dudas de paratiroides no les van a preguntar mucho, ¿sí? Quiero que sepan eso, adenoma, hiperplasia y carcinoma, y un poco de la clínica, ¿sí? Pero para saber dónde están parados, que están parados en un hiperparatiroidismo, nada más. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno, vamos a hablar ahora de glándula suprarrenal. Nos olvidamos de la tiroides, nos olvidamos de paratiroides. Hablamos de glándula suprarrenal.
vamos a hacer un repaso de la fisiología normal de la glándula suprarrenal. Bueno, les presento un riñón, arriba tiene un gorrito, que es la glándula suprarrenal, las cuales tienen distintas capas. Desde externo a interno hablamos de la corteza y la médula. La corteza va a tener distintas capas, una capa glomerular, una capa fascicular y una capa reticular. Y después la médula va a sintetizar adrenalina y noradrenalina. En cuanto a la capa glomerular, este va a sintetizar mineralocorticoides, es decir, aldosterona. La fascicular sintetiza corticoides y la reticular andrógenos. Entonces, si tengo exceso de aldosterona, ¿qué va a tener en cuanto a la clínica del paciente? Hipertensión. Ok, sí, está bien, vamos a pensarlo. ¿Cuál es la función de la aldosterona? Reabsorbe sodio y secreta potasio. Muy bien. Si reabsorbo mucho sodio, ¿qué pasa con el agua en el intravascular? Aumenta también. A nivel del intravascular aumento la presión hidrostática y eso puede dar una hipertensión arterial. Excelente, muy bien. Muy bien. Si en la capa fascicular aumento la secreción de corticoides, ¿qué puede tener el paciente? ¿Qué síndrome? Síndrome de Cushing. Excelente. ¿El corticoides es una hormona del estrés o no es una hormona del estrés? Sí, es del estrés. ¿Cómo va a tener la tensión arterial entonces? Si es del estrés. Cuando se estresa, ¿aumenta o baja? Elevada. Elevada, excelente. Ahora después vamos a hablar un poco más de Cushing. La capa reticular sintetiza andrógenos, androstenediona y dihidroepiandrostenediona. Andrógenos. Viene una paciente femenino con muchos andrógenos. ¿Qué clínica va a tener si tiene muchos andrógenos? Hirsutismo. Muy bien, virilización, excelente. ¿Sí? Va a tener mucho pelo, va a tener amenorrea, excelente. Y en la médula, que vamos a hablar de acá, que es distinto, el origen de la médula a nivel embriológico es distinto, es un origen neuronal, sintetiza adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Si sintetizo mucha adrenalina y noradrenalina, ¿qué voy a tener como síntoma principal? Taquicardia. Taquicardia, y también relacionado a nivel vascular, hipertensión arterial. Listo. Bueno, esto yo sé que muchos lo recuerdan de fisio y de bioqui, pero es importante. Esta es la esteroidogénesis. Tenemos una zona glomerulosa, que ya hablamos de acá, la zona fasciculada y la zona reticular. El colesterol, esto no lo tienen que saber, tienen que saber un par de cositas que ahora les tengo que decir. Entra a la célula, pasa a pregnenolona, y por medio de la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa pasa a progesterona, y por medio de la 21-hidroxilasa, importantísima, pasa a 11-desoxicorticosteroide. Y por medio de la 11-beta-hidroxilasa pasa a corticosterona, y así formamos aldosterona, y esto va a estar mediado por sistema renina, angiotensina, aldosterona por angiotensina 2. No importa igual, era para mí eso. Bueno, formamos en la capa glomerular aldosterona, mineralocorticoides, en el cual interviene la 21-hidroxilasa. Eso es importante. Luego, a nivel de la capa fasciculada formamos cortisol, y esto lo vamos a hacer por medio de la 17-hidroxiprogesterona. Formamos pregnenolona, después progesterona, y por medio de la 21-hidroxilasa formamos desoxicortisol y después cortisol. Lo importante acá es la 17-hidroxilasa y la 21-hidroxilasa. Y luego por la 17-hidroxilasa vamos a formar los andrógenos, androstenediona y dihidroepiandrostenediona, que pueden llegar a formar testosterona, esteroides sexuales. Bueno, vamos. Vamos a hablar ahora de patología adrenal, hiperadrenalismo, ¿sí? El hiperadrenalismo tenemos tres tipos.
Uno es el hipercortisolismo, otro es el hiperaldosteronismo y otro es el síndrome adrenogenital. Es decir, ahí aumenta la secreción de andrógenos. Vamos a hablar ahora del hipercortisolismo, ¿sí? O también llamado síndrome de Cushing. Recuerden que el síndrome de Cushing engloba a todo el síndrome de Cushing, ¿sí? Es lo mismo que hipercortisolismo. Las causas van a ser administración exógena de glucocorticoides. Esta es la causa más frecuente de hipercortisolismo. También se lo llama, que es sinónimo, síndrome de Cushing iatrogénico. Entonces, tenemos, digamos, lo global sería síndrome de Cushing, y dentro de una de esas causas de ese síndrome de Cushing tenemos la administración exógena de glucocorticoides, también llamado síndrome de Cushing iatrogénica. Luego vamos a tener otra de las causas de hipercortisolismo, va a ser la hipersecreción primaria de cortisol, es decir, hipercortisolismo primario, ¿sí? Y luego, ¿qué causa podría ser una causa primaria de hipercortisolismo? ¿Saben? Por ejemplo, un adenoma, un carcinoma, una hiperplasia a nivel de la glándula suprarrenal. Esa sería una causa primaria. Luego, hipersecreción de ACTH. Esta es una causa secundaria, ¿sí? Si la síntesis es a partir de la hipófisis, es decir, secreto mucho ACTH por medio de la hipófisis, a eso lo voy a llamar enfermedad de Cushing. La secreción, la hipersecreción de ACTH por parte de la hipófisis lo llamo enfermedad de Cushing. Entonces les pregunto, vamos a hacer un jueguito. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Un conjunto de signos caracterizado por el aumento de la secreción de ACTH. Está re bien, pero eso último no me gustó. El cortisol sería, o sea, el síndrome de Cushing sería por el cortisol. De cortisol. Muy bien. Es el hipercortisolismo en general, ¿sí? Estabas muy bien, Fernanda, hasta eso al final. ¿Qué es el síndrome de Cushing iatrogénico? La administración de glucocorticoides exógenos que generan un hipercortisolismo. Muy bien, excelente. ¿Y qué es la enfermedad de Cushing? Es el aumento exclusivo de ACTH. ¿Que lo sintetiza quién? Muy bien, excelente. Dentro de las causas de hipercortisolismo secundario está por causa hipofisaria, como hablamos, de enfermedad de Cushing, pero también puede ser parte de un síndrome paraneoplásico. Ahora lo vamos a hablar igual. Entonces, hablamos de hipercortisolismo primario. El problema está en el órgano primario, es decir, en la glándula suprarrenal. Puede ser una hiperplasia, puede ser un adenoma o puede ser un carcinoma, ¿sí? Como vemos acá en esta imagen, puede ser una hiperplasia, puede ser un adenoma o puede ser un carcinoma de la glándula suprarrenal. Cortisol va a estar alto y va a estar bajo la ACTH por inhibición del eje, ¿sí? Este sería un paciente con síndrome de Cushing, ¿sí? Que engloba todo al hipercortisolismo, que ¿cómo va a tener la cara? Cara en Luna llena. Luna llena. Va a tener estrías rojas, ¿sí? Y también va a tener hipertensión arterial, va a tener adelgazamiento de la piel, problemas dermatológicos, ¿sí? Giba dorsal. Eso sería en cuanto a la clínica. Hipercortisolismo primario. Vamos al hipercortisolismo secundario o enfermedad de Cushing, siempre y cuando sea dado por la secreción de la hipófisis. Es la hipersecreción primaria de ACTH por parte de la hipófisis, o como síndrome paraneoplásico. Ahí no hablamos de enfermedad de Cushing, ¿sí? Es otra cosa. O como síndrome paraneoplásico. En general se da por un adenoma hipofisario. Genera una hiperplasia cortical bilateral de la glándula suprarrenal. Es decir, sintetizo mucha ACTH y esa ACTH va a estimular a las glándulas suprarrenales, dando hiperplasia bilateral de esas glándulas. Los síndromes paraneoplásicos que pueden dar un hipercortisolismo secundario van a ser carcinoma microcítico del pulmón, o también llamado
De células De las pequeñas. pequeñas. De células pequeñas. Muy bien, excelente. Tumor carcinoides o carcinoma medular de tiroides. Aparece en todos lados del carcinoma medular de tiroides. Entonces les pregunto, si aparece un choice y dice que un paciente tiene un síndrome de Cushing por hipersecreción de ACTH y dice, puede estar dado por un carcinoma epidermoide de pulmón, ¿van a poner correcto o incorrecto? Falso. Falso, porque es solamente el microcítico, ¿sí? El de células pequeñas. Bueno, nos olvidamos del cortisol y ahora hablamos de hiperaldosteronismo. Tenemos hiperaldosteronismo primario y después secundario. Hiperaldosteronismo primario se caracteriza por una sobreproducción autónoma de aldosterona. Retiene sodio y excreta potasio. Las causas van a ser, de vuelta, lo mismo, ¿sí? Puede ser por hiperplasia, por neoplasia, ¿sí? Adenoma o carcinoma, ¿sí? El 80% puede estar dado por un adenoma único, eso se llama síndrome de Cohn, solamente sepan eso. Y la hiperplasia córtico-suprarrenal primaria, bueno, ahí tenemos la hiperplasia bilateral adrenal, que por ejemplo lo podríamos ver acá en un hipercortisolismo secundario, ¿sí? Bueno, hiperaldosteronismo secundario. Va a estar caracterizado por un aumento de la secreción de aldosterona de vuelta, y esto va a estar dado por una activación persistente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por ejemplo, en un paciente, ¿en qué casos puede estar activado de manera persistente el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Estenosis de la arteria renal. Renal. Estenosis de la arteria renal, ¿por qué? ¿Qué pasa a nivel del riñón? ¿Qué sensa? Una disminución del volumen de filtrado. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Alguien con algún problema cardíaco que genera una hipotensión. Muy bien. Alguien con edemas. Muy bien. Que haya una hipovolemia arterial, ¿sí? O que haya edema, ¿sí? Un tercer espacio. Excelente. Y que el riñón sense que hay hipotensión. Entonces activa de manera persistente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, esto lo... ¿La insípida podría tener o no? ¿Qué cosa? Si podría ser causa de una... Si la diabetes insípida podría encajar ahí. Sí, porque puede dar una hipovolemia, así que sí. Las causas, a ver, pueden ser diabetes insípida, como dijeron, puede ser estenosis de la arteria renal, puede ser cirrosis, pueden ser síndromes nefróticos, insuficiencia cardíaca congestiva, también puede ser, puede estar dado por el embarazo. ¿Sí? Piensen que en el embarazo el estrógeno lo que hace es que aumenta la renina plasmática, entonces estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, hasta acá hiperaldosteronismo. Y ahora vamos a hablar de hiperadrenalismo en cuanto a síndromes adrenogenitales. Es decir, vamos a hablar de virilización. Aumenta la secreción de andrógenos, dihidroepiandrostenediona y androstenediona. Puede estar aislado o ser parte de una enfermedad de Cushing. Causas, de vuelta, más de lo mismo. Neoplasias, adenoma, carcinoma, puede ser una hiperplasia, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la hiperplasia suprarrenal congénita. Es una alteración en la síntesis de cortisol, se desvía la esteroidogénesis. Todos esos pasos que estuvimos hablando se desvía hacia otras vías. Hay falta de cortisol, aumenta la ACTH, hay hiperplasia suprarrenal que da aumento de los andrógenos, ¿sí? Y la causa más frecuente es el déficit de 21-hidroxilasa. Entonces vamos acá. Si falta la 21-hidroxilasa, que es la vía de la aldosterona y del cortisol, si falta totalmente esta 21-hidroxilasa, ¿hacia dónde va a ir la vía? Hacia la vía de los andrógenos. Entonces, si tenemos una paciente femenina, un feto femenino, que falla la 21-hidroxilasa totalmente, va a tener este síndrome adrenogenital, virilización. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Y no es todo tan lineal como en medicina,
hay distintas formas, hay 3 formas de adrenogenitalismo. Hay uno que es clásico, con pérdida de sal, es decir, no solamente se afecta la capa del cortisol, sino que también la aldosterona, es decir, hay déficit absoluto de 21-hidroxilasa. Y después también tenemos la viralizante simple, sin pérdida de sal. Acá, ¿falla la vía de aldosterona? No. Muy bien. Y después hay uno no clásico, que hay una virilización tardía. Acá, como dato, choice, ¿sí?, es más frecuente que la clásica, ¿sí? En general, lo que pasa acá con el no clásico es que van a ser asintomáticos los pacientes, o los pacientes las pacientes tienen síntomas leves, es decir, pueden tener su menarca y pueden llegar a tener una amenorrea tardía, ¿sí? Puede haber acné, puede haber hirsutismo, pero esto es más leve, ¿sí? Bueno, el clásico. Este es el que dijimos que había una ausencia total de la 21-hidroxilasa. Se bloquea la síntesis de cortisol y aldosterona. Vean la virilización de los fetos femeninos, ¿sí? Acá tenemos la vulva, esto sería el clítoris. ¿Ven cómo está agrandado de tamaño el clítoris? Hay una hipertrofia del clítoris. Se manifiesta después del nacimiento. ¿Por qué se manifiesta después del nacimiento? ¿Alguien sabe? Puede ser porque recibe de la madre, le llegan los... no sé. ¿Quién maneja todos los volúmenes y las sales y todo eso? ¿Quién ayuda a manejar al feto eso? La madre. Claro, la madre, depende de eso, ¿sí? Entonces no va a tener ningún problema. Obviamente, en cuanto a virilización, sí lo va a tener y lo puedes ver por ecografía y todo eso. Pero después no va a tener otro síntoma, no va a tener hipotensión intraútero, ¿sí? Pero después sí, puede tener hipotensión y colapso cardiovascular y muerte, ¿sí? Y acá vemos la hiperplasia suprarrenal congénita, cómo es a nivel bilateral y aumentadísimo de tamaño, ¿sí? Acá hablamos de la clínica. Paciente femenino, ¿sí? Miren cómo va, tiene alopecia, tiene hirsutismo, tiene... perdón, me acaba de dar un ACV. Hirsutismo e hipertricosis. Hirsutismo es básicamente el aumento del vello a nivel de zonas masculinas, ¿sí? A nivel del bigote, a nivel de la barba, a nivel del pecho, a nivel de la línea alba, ¿sí? Eso serían zonas masculinas. Después, eso sería el hirsutismo. Hipertricosis va a ser el aumento del vello en zonas donde normalmente tienen las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de los brazos, a nivel de las piernas, ¿sí? Y bueno, acá vemos de vuelta la hipertrofia del clítoris. ¿Hasta acá dudas de esto? No. Bueno, y esto es más de lo mismo, ¿sí? Hiperadrenalismo, hay aumento de la ACTH, estimula a la glándula suprarrenal, que hay hiperplasia, sintetiza colesterol, ¿sí? Y si fallan, la 21-hidroxilasa va a tener un aumento de los esteroides sexuales. Dejamos de lado la hiperfunción y ahora vamos a hablar de hipofunción, insuficiencia adrenal, ¿sí? Y después de esto vamos a tomar una pausa de media hora al menos y después seguimos, pues si no van a morir. Bueno, vamos a hablar de hipofunción adrenal, ¿sí? De la glándula suprarrenal. Entonces piensen todo lo contrario, ¿sí? Si en el hipercortisolismo teníamos ese síndrome de Cushing, el paciente estaba obeso, con giga dorsal, con cara de luna llena, con hipertensión arterial, si tenemos una deficiencia del cortisol, vamos a tener hipotensión arterial, el paciente va a estar desganado, ¿sí? Va a haber pérdida de peso, ¿sí? Entonces piensen eso. Bueno, causas pueden ser primarias o secundarias. Acá importante, creo que, a ver si lo tengo escrito acá. Bueno, sí, lo tengo escrito acá. La causa primaria, de vuelta, falla la glándula suprarrenal de manera, puede ser aguda o crónica. Y la clínica va a ser
sí o sí tiene que haber una pérdida de la función del 90% de la corteza. Si hay una pérdida de la función del 80% de la corteza, el paciente no va a tener clínica o va a ser subclínico, es decir, no afecta en su vida diaria. Va a tener debilidad progresiva, fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, pérdida de peso, hipercalemia, hiponatremia, hipotensión. Todo lo contrario a lo que estuvimos viendo con la hiperfunción. Entonces, hablemos del hipoadrenalismo primario agudo. Que esto piensen, agudo va a ser muy grave para el paciente. Puede morir el paciente si no lo diagnosticamos. Es muy importante que lo diagnostiquen y lo sospechen. Acá lo vamos a llamar crisis suprarrenal, ¿sí? Puede estar dado en pacientes que ya vengan con un hipoadrenalismo crónico y ya sea por causa de estrés, básicamente. Ante el estrés tratamos de estimular a que la glándula suprarrenal funcione, tenga una respuesta rápida, pero como ya está con un estado basal malísimo, no da abasto y se estresa y muere, digamos, y va a dar esa crisis suprarrenal, ¿sí? Después puede estar dado por una suspensión abrupta del tratamiento crónico con corticoides. Es decir, un paciente que tenga el uso de corticoides por vía sistémica, si lo suspendo de manera abrupta, puede tener esta crisis suprarrenal. Y después puede estar dado por una destrucción masiva de las glándulas. Puede ser por una hemorragia a nivel de la glándula suprarrenal, puede ser por una coagulación intravascular diseminada, o puede estar dado por el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que básicamente acá se da mayormente en niños y jóvenes con antecedentes de infecciones ya sea por neumococo, por Haemophilus influenzae, por pseudomonas, por estafilococos. Tenemos ese antecedente y el paciente va a tener un shock que lo va a llevar a una coagulación intravascular diseminada, en el cual va a tener hemorragia bilateral de esas glándulas suprarrenales, de modo tal que se destruyen las glándulas suprarrenales. En la microscopía que vamos a ver en esas glándulas suprarrenales, vamos a ver necrosis y hemorragia. Síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Bueno, eso en cuanto al agudo, a la crisis suprarrenal. Ahora vamos a hablar a lo crónico, que esto es más frecuente que la crisis suprarrenal. Vamos a hablar de la enfermedad de Addison, que es lo mismo que hipoadrenalismo crónico. Las causas van a ser adrenalitis autoinmune, es decir, inflamación de la glándula suprarrenal de causa autoinmune, ¿sí? Esta es la causa más frecuente. Infecciones, tuberculosis, micosis sistémicas endémicas, el SIDA, no HIV, SIDA, estadio de SIDA, citomegalovirus, Mycobacterium avium, sarcoma de Kaposi, todos estos asociados al SIDA puede causar una enfermedad de Addison y metástasis. La clínica va a ser una hiperpigmentación. Yo les pregunto, ¿la glándula suprarrenal secreta muchas hormonas como cortisol, aldosterona y hormonas sexuales? ¿Sí o no? Sí. En este caso, en un hipoadrenalismo. No. 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 Entonces, a nivel de la hipófisis, ¿está inhibiendo a la ACTH? No. No, está estimulando por el feedback. No hay feedback negativo. Entonces la hipófisis dice, necesito sintetizar más ACTH. Hay un precursor de la ACTH que se llama propio melanocortina, ¿sí? La POMP, que esta es una, bueno, ya dije eso, es precursora del ACTH, y este estimula a los melanocitos, de modo tal que el paciente va a tener, en este caso, una hiperpigmentación en piel y mucosas. ¿Se entendió esto? Sí. Acá tenemos la hiperpigmentación en piel y mucosas, ¿sí? Y además, si viene asociado a paciente con hipotensión, paciente flaca, bueno, eso básicamente, pérdida de peso, ¿sí? Vamos a pensar en una enfermedad de Addison. Ahora vamos a hablar de hipoadrenalismo secundario. En el secundario, el problema está en la glándula suprarrenal. No. ¿Dónde está?
Bueno, ahí dice igual. Hipotálamo o hipófisis. Hipotálamo o hipófisis. Excelente. ¿Y cuál puede ser una causa de que disminuya la síntesis de ACTH en hipotálamo o hipófisis? Puede ser un Metástasis o radiación. Muy bien, metástasis, radiación, una neoplasia, una lesión ocupante de espacio a nivel de hipotálamo hipófisis. Excelente. Disminuye la síntesis de ACTH. ¿Y eso qué va a producir? Bueno, si tengo poca ACTH y tengo poca propiomelanocortina, ¿va a haber hiperpigmentación o no? No. Muy bien. ¿Y qué va a pasar acá? La aldosterona va a estar normal, el cortisol y los andrógenos van a estar bajos y la ACTH van a estar bajos, ¿sí? Bueno, eso. Miren acá. Este sería una adrenalitis autoinmune. Este sería la glándula suprarrenal. Y ven acá un folículo linfoide y todo el infiltrado mononuclear propio de una enfermedad autoinmune. ¿Sí? Esta es la causa más frecuente. La adrenalitis autoinmune. ¿Dudas hasta acá de esto? ¿Estamos bien? Sí, muy bien. Ok, yo sé que están quemados. Vamos a meter esto. Esto no lo vamos a ver en lo que sigue. Y después vemos un par de choices. Bueno, neoplasias córtico-adrenales. ¿Qué neoplasias puedo encontrar a nivel de la corteza suprarrenal? Ayúdenme. ¿Qué neoplasias? Nombres, díganme nombres. Lo estuvimos viendo todo el tiempo igual, en endocrino. Adenoma. Y carcinoma, excelente, ¿sí? Adenoma y carcinoma. Acá para diferenciarlos, pensemos que el adenoma es más chico y el carcinoma es más grande. El adenoma es bien delimitado con cápsula y el carcinoma es mal delimitado, infiltra. El adenoma tiene células hermosas, ¿sí? Parecidas a las normales. Puede haber atipía. Y en el carcinoma vemos células anaplásicas con mitosis y necrosis. Todo eso de generalidad de neoplasias, chicos, no dije nada nuevo. Y bueno, esto aplica para acá. Las causas pueden ser esporádicas, que son la mayoría, o pueden ser genéticas. Tenemos el síndrome de Li-Fraumeni o síndrome de Bedwick-Weidemann. Esto es choice, no importa. O sea, sí importa para lo de choice, para lo del oral no. Dos tipos, adenoma, carcinoma. Adenoma, como ya estuvimos hablando, bien delimitado, hasta 2,5 centímetros, amarillo o amarillo parduzco, ¿sí? En la microscopía vamos a ver células similares a las células corticales normales, o sea, es obvio que es un adenoma, con núcleos pequeños y citoplasma entre eosinófilo o vacuolado con lípidos. Es decir, va a tener esta característica, ¿sí? Ven acá, todo el citoplasma vacuolado, ópticamente negativo, que son lípidos en este caso, ¿sí? Se disponen en nidos estas células. ¿Todas las células se parecen entre sí? ¿Sí o no? ¿Y un adenoma o un carcinoma? Sí, bastante. Sí. Es un adenoma, sí. Se parecen entre sí. ¿Vemos mitosis atípicas? No. ¿Vemos anaplasia? No. Muy bien. Y si vemos la macroscopía, ¿está capsulado o no está capsulado? Capsulado. Muy bien, excelente, ¿sí? Bien delimitados. Ahora vamos a hablar del carcinoma. Tienden a ser funcionantes y dan hiperadrenalismo. Entonces volvemos a lo que hablamos del hiperadrenalismo en cuanto a clínica. Son tumores mal delimitados e invasivos. Vean esto. Este es el riñón y miren el tamaño, es más grande que el riñón, ¿sí? Y son invasivos, tienen características malignas. Zonas de hemorragia, ¿sí? Y vean los colores, cómo son heterogéneos, y a la palpación, ¿cómo va a ser? Duro elástico, duro pétreo, blando. Muy bien. Muerte a los 2 años. Es malísimo para el paciente tener un carcinoma a nivel córtico suprarrenal. La microscopía. Comparemos con el adenoma. Este es un adenoma hermoso y vean el carcinoma.
¿Qué dicen? Benigno o maligno, esto. Maligno. Re maligno. Vean esta célula, ¿se parece a esta célula? No. ¿Los núcleos se parecen? No. Anisocitosis, anisocariosis, anaplasia, ¿sí? Son células anaplásicas. Y acá algo más que quiero dar es que podemos, ¿cómo? Claro, por ejemplo, si pónganle que este carcinoma hace metástasis a nivel del pulmón y queremos saber de dónde surgió esa metástasis. Agarramos, solamente viene el paciente con la lesión del pulmón y tomamos biopsia del pulmón. ¿Qué podemos pensar? ¿Que es una neoplasia de pulmón o es una neoplasia de otro lado, una metástasis? Si vemos estas características, ¿podemos inferir que es una neoplasia a nivel, un carcinoma córtico suprarrenal? Si vemos esta histología, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Se entiende la pregunta? No, no parece nada. No. No hay nada característico para decir, esto viene de la glándula suprarrenal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué podemos usar? Pato 1. Un inmunomarcador. Muy bien, inmunohistoquímica. ¿Alguien sabe cuál es el inmunomarcador? No, ni idea. Claramente no, Fran. Claramente no. Ok. Pará, me acabo de olvidar yo también. No lo puedo creer. ¿Puede ser un inhibidor positivo y melanina A positivo? ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Puede ser la inhibina y la melanina A? Sí. Escribilo en el chat, porfa, sí, ya lo tienen los chicos. Sí, melanina A, sí, excelente. Y ahora vamos a ver uno más, también, en un carcinoma, una neoplasia. Bueno, vamos a hacer un spam. Vean acá, de vuelta, pónganle que tenemos una metástasis. Y vemos esta histología. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de dónde viene esta neoplasia? Es la misma pregunta que les acabo de hacer. Y en este caso, que hablamos de la médula, de feocromocitoma, va a ser la cromogranina A, ¿sí? Que sería esta tinción en inmunohistoquímica. Igualmente hay otra, que no me estoy acordando, del carcinoma córtico suprarrenal, que bueno, ahora se los voy a subir después. Sinaptoficina. Sinaptoficina. Bien, excelente. ¿De quién bueno, es sinaptoficina? ¿Cómo? Del feocromocitoma. Del feocromocitoma. Y cromogranina A, ¿sí? A ver si hay algún choice para mechar con lo que estuvimos viendo antes que se olviden. No, porque habla de... Acá, En referencia a patología endocrina, señale cuál o cuáles de los siguientes enunciados es correcto. A. La secreción ectópica de ACTH por tumores no hipofisarios es causado con mayor frecuencia por tumores como el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma de pulmón. No, células pequeñas. Muy bien. La secreción ectópica de ACTH en un paraneoplásico no era por escamoso ni adenocarcinoma, eran las de células pequeñas. Muy bien. Volvemos a pato 1. ¿La diabetes tipo 1 es autoinmune por destrucción de células beta? Sí. Muy bien, excelente, esa es correcta. C. Un subgrupo de tumores hipofisarios muestra actividad aumentada del Ki67. Recuerdan que el Ki67 hablaba de actividad mitótica, de replicación celular. Mientras más grande Ki67, más replicación celular. Vuelvo a leer. Un subgrupo de tumores hipofisarios... todavía no vimos hipófisis. Bueno, no importa. No sé si les va a hacer... Bueno, vamos a verlo. Un subgrupo de tumores hipofisarios muestra actividad aumentada del Ki67, constituyendo adenomas atípicos con mayor tendencia a la invasión
y recidiva. Bueno, no importa, ese es incorrecto. Ahora lo vamos a ver. D. La arteriolosclerosis hialina observada en la hipertensión arterial es más prevalente en diabetes que en no diabetes. Yo pensé que Creo que sí. Yo pienso que sí. Me acuerdo, sí. Sí, muy bien ese recuerdo de Pato 1. Entonces las correctas van a ser... ¿Cómo? Bueno, las correctas van a ser... Perdón, no te escuché. Ese era el tipo Pato 1. Sí, red de Pato 1. Pero acá lo importante es, igualmente les aparece esto, tienen que recordar bastante. Lo importante es esto, la A, ¿sí? Que esta es incorrecta. Bueno, vamos a hacer esto. Nos tomamos un descanso hasta y 35, ¿quieren? ¿Está bien? Sí, sí. Sí. Tengo que ir chicos. Sí. ¿No me mostrás los síndromes del adenoma que causan los adenomas? Adrenal. Así los copio. Igual está la diapo. Ahí está. Está la diapo igual, la subí. Sí, ya está subida. Bueno, y 35 nos vemos, chicos. Gracias. Gracias. De nada. ¿Dónde está subida la diapo, Fran? En el... Donde dice, ¿viste en el cronograma? A la izquierda, derecha, dice Drive de grabaciones y datos. Está junto con el de la clase de ayer. Ah, listo, No, listo. es el mismo drive. Listo, gracias. ¿Ya copiaron? Sí, perfecto, gracias. Bueno, nos vemos y 35.